Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Taboada Sánchez y hoy día voy a tratar la función map. Aquí tenemos la función map que en LR Engine se ha utilizado mucho para poder recorrer colecciones de imágenes satelitales. Sin embargo, esta función map no es propia del LR Engine, o mejor dicho, no es exclusiva del LR Engine, sino que también hay otros lenguajes como Python y JavaScript que la implementan. Bueno, vamos aquí en un blog sobre Python, pues tenemos que también se implementa la función map. Acá tenemos un ejemplo de cómo implementar la función map. Y también en JavaScript tenemos un ejemplo de cómo implementar la función map. Entonces, antes que nada, muchos derbentes que han trabajado con LR Engine han pensado que la función map es propia del LR Engine, y pues las que no lo conocen, pues ya saben, es una función que podríamos utilizar tanto para Python como para JavaScript de manera nativa sin tener que importar ningún tipo de paquete. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Lo importante es que ustedes entiendan, si no conocen esta función, pues entiendan cuál es su funcionamiento, porque más adelante vamos a utilizarlas en muchos casos en los que tengamos que no solamente trabajar con colecciones de imágenes satelitales, sino con cualquier tipo de colección. Muchos paquetes como GeoPanda, por ejemplo, al aplicar algunas funciones te devuelven una colección o una lista o una secuencia. Inclusive, por ejemplo, si aplican la función iterRow de GeoPanda, pues te va a devolver una colección de tuplas. Entonces, esta función .map nos va a permitir recorrer ese tipo de colecciones de una manera muy sencilla. Para esto, nosotros tendríamos que aprender a utilizarla. Para eso vamos a unos ejemplos que ya tengo preparados. Estos ejemplos se basan exactamente en lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Simplemente en pasarle una colección y pues aplicarle una función que va a calcular el doble. Hay que tener en cuenta que esto es muy sencillo. Esto es sencillo simplemente para que ustedes puedan entender su funcionamiento. Sin embargo, la función .map es mucho más poderosa de lo que pensamos. Antes de empezar a explicar cómo vamos a recorrer una colección de números con una función map, pues hay que tener en cuenta que podríamos hacerlo con un for, y a veces aparentemente no ahorraríamos mucho espacio o no veríamos mucho la utilidad o cuál sería la gran utilidad que nos aplicaría usar map si no demoramos mucho en recorrer una colección o una lista. Antes que nada declaramos una lista llamada números. Aquí inicializamos la lista y pues vamos a inicializar otra lista pero vacía, en donde nosotros vamos a ir guardando los dobles de la lista anterior. Pues para esto simplemente haríamos un for. Llamaríamos al elemento con el que vamos a recorrer esa dicha lista número. Le decimos en donde en la lista números pues vamos a recorrer. Le decimos dobles.append. Append es para agregar a la lista un elemento. Entonces agarramos justamente el ítem con el que estamos recorriendo, número, y le multiplicamos por 2. Hasta ahí ya hubiéramos agregado a la nueva lista o a esa lista que vamos a utilizar para almacenar los dobles. Y imprimimos. Vamos a ver que esto funciona tal y como le hemos dicho. Estamos trabajando en Python por si acaso. Entonces vemos que sí, exactamente, hemos obtenido los dobles de cada uno de los números como ya hemos visto. Sin embargo, lo mismo podríamos hacer con la función map. ¿Pero cómo hacemos eso? Pues yo tengo el código escrito para ahorrar tiempo. Antes que nada, pues hay que decir que la función map tiene como parámetros, la primer parámetro que se le pasa a la función map es otra función. Esta función se va a aplicar a cada uno de los elementos que pertenecen al iterable que le vamos a pasar. Pero acá dice *iterables. ¿Qué quiere decir? Que la función map no necesariamente le debes pasar una colección. Puedes pasar 2, 3, 4, 5 enésimas colecciones y poder llamarla de una manera muy sencilla. Es ahí donde se hace mucho más interesante. Pues con el for podrías hacer lo mismo, pero
tendrías que declarar muchas más variables para poder almacenar los valores calculados en ello, dependiendo del objetivo que se quiera realizar, ya que el Mac siempre te va a retornar un iterable del tipo Mac. Vamos a ver qué es lo que quiero decir con eso. Sin embargo, en esta ocasión simplemente la vamos a utilizar para una colección. Y en próximos ejemplos también vamos a utilizarlos para una sola colección. Ya con una sola colección nos va a ser suficiente para hacer nuestro algoritmo mucho más eficiente. Sin embargo, le digo esto para que ustedes tengan en mente que esta función Mac se puede utilizar para mucho más iterables, para mucho más colecciones. Ahora vamos al ejemplo sencillo en el cual vamos a poder ver cómo funciona esto y así poder entenderlo, y en próximos vídeos pues ya lo aplicaremos a cosas mucho más complejas como recorrer una colección de imágenes o como recorrer una colección que es el resultado de haber aplicado una función de GeoPandas. Para eso pues tenemos que declarar una función. Queremos hacer lo mismo que el for de arriba, pero en este caso el map que vamos aquí tenemos dos map. Voy primero voy a dejarla así tal y como está, pero primero voy a explicar. Aquí tenemos el map que voy a imprimir en pantalla. Acá hay un print. El resultado de esto lo vamos a imprimir. ¿Ok? Y tengo map y a esto le paso la función tal y como está aquí. Primer parámetro, una función, la función doblar, coma, el segundo parámetro es un iterable. El iterable es la colección, la lista o la secuencia que hemos declarado. En este caso hemos declarado números, entonces le pasamos como parámetro. Hasta ahí bien. Entonces antes de eso tendríamos que haber declarado la función doblar, y es ahí donde viene esto. La función doblar hace lo mismo que lo que haría un for, pero con la única condición que en doblar, por ejemplo, declaramos la función doblar, def doblar, y aquí le pasamos un parámetro. Este parámetro que le pasamos ahí es el con el que vamos a recorrer, digamos, cada uno de los elementos de la colección. Ya la función map lo entiende, solamente le pasamos ese parámetro, nada más, no tenemos que hacer nada más. Lo mismo hacíamos con el for, sin embargo les tendríamos que decir en dónde iba a hacer esto. Sin embargo, con la función map, pues ya eso ya está sobreentendido, ya que le hemos pasado desde un principio que inicializamos esa función. Hasta ahí puede ser muy parecido. Dirán, bueno, no hemos ahorrado mucho. Y pues te va a retornar, ¿no?, el número multiplicado por 2, que es el doble. Con esto, bueno, al declarar esta función y utilizar la función map, quizás no hemos ahorrado declarar otro arreglo. Entonces creo que ese es, hasta ahorita es lo único que hemos logrado, hemos conseguido ahorrarnos, ¿no? Evidentemente si imprimimos sería esto, sería 1, 2, 3 líneas de código. Acá yo he puesto 2 print, solamente esto para poder ver el tipo de datos con el que estamos trabajando, pero en fin, solamente necesitaríamos 2, 3 líneas para hacer lo que hacíamos arriba. Con el for tendríamos que agregar un arreglo adicional, 2, 3, 4 líneas de código. Bueno, hemos ahorrado una sola línea de código. No se ve mucho la utilidad del Mac hasta ahorita en este pequeño ejemplo. Sin embargo, vamos a ver, digamos, cuál es el resultado de imprimir esto. En un principio vamos a imprimir solamente el resultado de Mac con sus parámetros adecuados. Entonces vemos, pues esto es el resultado del for que vemos arriba. Este es el segundo print que tenemos. Solamente imprime lo que te devuelve la función map. La función map te va a devolver un iterable de tipo map, y es aquí lo que dice map object. Vemos que es un objeto map, un iterable que nos ha devuelto de tipo map. Sin embargo, así no podemos ver dentro de ese objeto. Tenemos para eso que volverlo a una lista. Entonces ponemos list y le pasamos como un parámetro todo ese iterable. Todo lo que va a devolver este map va a ser un iterable. Ese iterable le pasamos a list, y con eso pues ya estaríamos reconstruyendo de nuevo la lista o el resultado, que es lo mismo que devuelve el for. Como dije hasta ahorita,
no vemos mucho la utilidad, y créame que en el momento de trabajar, por ejemplo, con imágenes satelitales, la cosa se ve más compleja recorrerlo con un for, ya que al recorrer una colección de imágenes, sí, podríamos declarar un for. Inclusive, no sé si tendrían la idea de cómo harías eso con un for. Sin embargo, sí se puede. Yo ya lo he hecho anteriormente. Pero sin embargo, para poder consultar solamente una imagen de la colección, tendrías que explotar, digamos, el ID, obtener el ID de una imagen y luego de otra, de poder reconstruirla. Todo eso suena bien y luego realizar las operaciones indicadas. Yo lo hice y para pequeñas colecciones era muy eficiente. Sin embargo, para grandes colecciones ya no lo era. Realmente demoraba mucho. Entonces es ahí donde ya entra a batallar Mac. Mac, comparado con el for, lo hacía mucho más rápido y de una manera más eficiente. Es ahí donde entra el detalle. Ahora, si me preguntan por qué es más eficiente, pues no lo sé. Simplemente les digo que si van a recorrer colecciones de imágenes satelitales con un for o con un Mac, pues yo les recomendaría hacerlo con un Mac. Pero para poder hacerlo, deberían, digamos, entender primero cómo es su funcionamiento. Ahora, vamos a usar Mac no solamente para recorrer colecciones de imágenes satelitales, sino también colecciones de GeoPanda. ¿Y por qué motivo? Los motivos es que con Mac no vamos a ahorrar líneas de código, vamos a tener menos líneas de código. Y eso va a hacer que tengamos un código más legible, un código elegante también al escribir. Al tener menos línea de código, pues estamos menos propensos a tener errores y pues vamos a tener una mayor eficiencia. Quizás en un ejemplo como este, tan pequeño, pues no vean mucho la utilidad. Pero si ustedes no me creen, intenten recorrer colecciones de imágenes satelitales con un for y verán lo complicado que es. Primero, tendrían que crear su algoritmo para poder hacer eso. Y luego, tendrían que aplicar ese algoritmo a colecciones mucho más grandes y ver qué tan eficiente es a comparación del Mac. Entonces, esto es como la forma de utilizarlo para Python. Sin embargo, también se difiere un poco la forma de utilizarlo en JavaScript, pero los principios son los mismos, simplemente la forma de cómo se maneja un lenguaje y en otro. Aquí, pues, para declarar una lista, pues lo que es casi igual, simplemente que le debemos anteponer la palabra reservada let, que es la declaración o la forma de declarar una variable. Hay que tener en cuenta que en JavaScript todo es un objeto. Una función es un objeto. Y como es un objeto, podremos asignarle a una variable. Es por eso que podemos declarar una variable let doblar y a esta asignarle una función. Y ahora esa función clara es la misma función con la que hemos venido trabajando. Digamos función número, con ya saben que con ese parámetro es el con el que vamos a recorrer la colección. Ese se va a aplicar a cada uno de los elementos de la colección. Y le dijimos return número por 2. Entonces ya tenemos declarado nuestra función y se llama doblar. Esa es la función. Pero en este caso, bueno, vamos a poder console.log, le hemos puesto porque vamos a verlo en un navegador. Pero para esto, pues, digamos, ¿cómo lo llamamos? Hay que ver que la declaración de una función en JavaScript es muy diferente a la de Python. Si es que no tienen mucho conocimiento de esto, pues ya vemos cómo hemos declarado una función. Inclusive la manera de utilizar el Mac es un poco diferente. Si vemos anteriormente, el Mac lo llamamos así y los parámetros, al menos la colección le ponemos dentro del parámetro. Sin embargo, aquí no. Aquí decimos que la colección tiene un parámetro llamado .mac. Es muy diferente a decirle que Mac, que pasarle como parámetro a la función Mac. Decimos la colección tiene un parámetro llamado .mac o una función llamada .mac. Y esa función .mac le pasamos otra función, que es la función doblar que hemos escrito. Y con esto pues ya tendríamos, para poder correr un JavaScript, deberías usar un navegador.
Entonces por eso escribimos una página que sea mac.html. Esta es la estructura básica de un HTML. Si no saben cómo originarlo y si están trabajando con el Visual Studio Code, pues simplemente ponen HTML, ponemos HTML, ahí está. Simplemente agarran HTML5 y ya está la estructura que hemos tenido anteriormente. Y simplemente pues escribiría esta ruta, le agregarían esta ruta. Yo ya he borrado el resto porque solamente necesitamos esta parte del código. Aquí vamos a importar nuestro key. Si no sabes mucho de HTML, bueno, tenemos la estructura básica que es un head, un body y entre ellas el HTML. Y pues dentro del head ponemos el script que queremos importar. Por buenas prácticas dicen que coloquemos aquí en el body. No importa, de todas formas funciona. Entonces para poder importarlo utilizamos la etiqueta script. Y script tiene los atributos tipo. En este tipo vas a poner que es un test JavaScript y en un CRS le pones que es mac.js. Este es el archivo que hemos creado aquí, que está en el mismo nivel. Entonces vemos que mac.html está en el mismo nivel que mac.js. Es por eso que podemos acceder a él sin tener que entrar a ninguna otra carpeta, simplemente llamándolo a través de su nombre mac.js. Esto es algo sencillo. Bueno, le he explicado para aquellas personas que quizás no son programadores pero están siguiendo el curso. Entonces, para poder, ya hicimos esto. Entonces, si están trabajando con el Visual Studio Code, lo único que tienen que hacer es simplemente coger el archivo y decir Reveal en Explorer, decir que lo abra. Ya lo abrió la carpeta donde tenemos. Y pues aquí tenemos el mac.html. Simplemente le damos clic y se abre en el navegador. Pues no tenemos nada, porque no hemos creado nada para que se vea. Pero sí deberíamos inspeccionar. En inspeccionar vamos a consola y en consola tenemos el resultado. Ya que le dijimos que imprima el resultado en la consola. Eso fue lo que le dijimos. Console.log. Y eso fue lo que hizo. Aquí en consola ya tenemos. Que es el mismo resultado. Son el doble. Ha funcionado de la misma manera como lo hemos hecho con Python. Entonces esta es la manera de trabajar con Mac. Espero que me hayan entendido. Si no, bueno, de todas formas les dejaré esta función o estos links de estas páginas en la descripción del vídeo para que ustedes un poco más vayan indagando en su funcionamiento. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Y pues si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal, es muy importante y nos vemos hasta la próxima.